Pablo, desde tu mirada, ¿qué tan rico puede ser un dirigente de izquierda sin que eso colisione con lo que representa? Pues a mí me gustaría que hubiera más ricos de izquierdas, porque actuar en el marco de la economía de mercado, que es el marco que la izquierda ha asumido como ineludible para actuar, implica alianzas con los ricos, y los ricos también son susceptibles de la penetración ideológica, y benditas las contradicciones de los ricos que asumen una posición contraria a sus intereses de clase. Entiendo, Pablo, que Jairo básicamente está aludiendo a un debate muy fuerte en la Argentina que tiene que ver con la fortuna de la familia Kirchner. Más allá de que haya sido adquirida o no honestamente, ahí te estaba planteado básicamente creo que ese contraste entre gente que tiene hoteles, que son multimillonarios, que tiene millones de dólares en caja de seguridad, etcétera, y una retórica transformadora o de centro izquierda o de izquierda, si se quiere, ¿no? Yo creo que en la economía de mercado hacerse rico por mecanismos legales es algo a lo que siempre se le ha querido dar mucho prestigio. Lo que no se puede decir es que en la economía de mercado solamente se puede hacer rica legítimamente la gente de derechas y que la gente de izquierdas tiene que vivir debajo de un puente. Creo que eso sería una enorme hipocresía. Y ya digo, ojalá haya más gente con mucho dinero que se haga de izquierdas, porque en el marco de la economía de mercado es muy difícil actuar y trabajar si no se establecen alianzas con gente que tenga dinero. A ver, vamos a dedicarnos a unos largos minutos ahora para hablar con una persona, con una personalidad realmente relevante en política española y de alguna manera también en política latinoamericana. Pablo Iglesias, me imagino que gran parte de las personas que nos están escuchando saben quién es, y si no, de cualquier manera se los cuento. Es un dirigente político, en este momento es un profesor, pero ha sido, y yo creo que también es un dirigente político que ha tenido mucha trascendencia en España, a punto tal que ha llegado a ser vicepresidente del gobierno y ha sido durante muchos años el líder de un partido político, una agrupación llamada Podemos, que es la agrupación de izquierda que surge al calor de los indignados ya hace más de una década y que ha transformado el panorama político de España de manera muy fuerte. Decía que también tiene influencia o una mirada muy preparada e informada sobre América Latina, porque tiene notables y visibles vínculos con dirigentes políticos latinoamericanos, a punto tal que hace algunas semanas estuvo en la Argentina y estuvo reunido con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así que va a ser un gusto realmente y un privilegio hablar con él un rato. Pablo Iglesias, gracias por atendernos. Aquí Ernesto Tenenbaum desde Buenos Aires, desde Radio Con Vos. ¿Qué tal? Gracias a vosotros, Ernesto, un placer estar con vosotros. A ver, la primera pregunta se cae de Maduro y quería saber tu mirada, tu visión sobre lo que está pasando en Brasil. Bueno, creo que es muy importante dejar de poner el foco en la turba de lunáticos que asalta el Congreso y el Tribunal Supremo de Brasil y atender a lo que ha tenido que hacer el gobierno democrático, que es intervenir mediante un decreto a la policía de Brasilia. Los golpes de Estado no tienen como característica fundamental la participación de manifestantes, sino originarse en sectores del propio Estado. Lo que quedó claro al ver la tímida actuación policial, que no fue capaz de contener a esa gente que entraba a la sede del poder soberano, del poder legislativo, es que hay sectores en el aparato de Estado de Brasil, sectores con mucho poder administrativo, con poder económico y con poder mediático, que conspiran contra la democracia, y por eso Lula ha tenido que intervenir mediante decreto a la policía del Distrito Federal, en este caso de Brasilia. Este fenómeno golpista propio de la ultraderecha no es una característica solo de Brasil, ni solo de Brasil y de los Estados Unidos. Esta es la forma predominante que está adquiriendo la derecha política tanto en América como en Europa. No hay que olvidar que en Europa ya gobierna la extrema derecha, no solamente en Hungría y en Polonia, sino también en Italia, y no hay que olvidar que las alternativas a los gobiernos progresistas en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Chile, en buena parte de los países son alternativas de ultraderecha que desprecian abiertamente los formalismos democráticos y que no excluyen la opción del golpe de Estado con apoyos mediáticos enormes como opción para recuperar el poder que las urnas les puede quitar. Ahora, Pablo, no hay diferencias entre las derechas, o sea, no hay derechas democráticas que pueden tener
algunos puntos de contacto con las derechas extremas y derechas extremas por otro lado? El problema es que la vieja derecha democrática, las viejas derechas vinculadas a tradiciones democristianas, están siendo vampirizadas en un proceso inexorable por parte de las opciones de ultraderecha. Esto ya es una evidencia en los Estados Unidos, donde a todas luces el Partido Republicano está representado por un fascista como Donald Trump, que ya ha demostrado varias veces su desprecio a la democracia liberal y su apuesta por el golpismo, como fue el caso del asalto al Capitolio. En Chile vimos clarísimamente que la alternativa al demócrata Boric era un ultraderechista como José Antonio Kast. Estamos viendo también un proceso de ultraderechización en Argentina, donde pues hemos asistido nada más y nada menos que a un intento de magnicidio contra la vicepresidenta, alentado por una dinámica de violencia mediática permanente. Por desgracia, cada vez hay menos derecha democrática, porque esa derecha ha entendido que su terreno ideológico de juego está siendo ocupado por la ultraderecha, con unos estilos trumpistas que pasan por la normalización de la mentira, por la violencia mediática y también por el estilo golpista que, por desgracia, está ocupando todo el espacio de las derechas. En España, el referente de Bolsonaro, que es Vox, es la condición de posibilidad para que la derecha gobierne. Pablo, ahora, particularmente en el caso brasileño, uno ve, por lo menos en la reacción inmediata posterior al intento de golpe de Estado, pronunciamientos de, toda la cadena mediática que era la vieja enemiga de Lula, que no solamente uno puede ver una cobertura sesgada, sino calificaciones como golpistas, fascistas, terroristas, casi a coro. Uno ve Folha de Sao Paulo, o Estado de Sao Paulo, o Globo, uno ve Jornal do Brasil, uno ve comunicados de la Federación de Bancos, de los empresarios, la Corte Suprema, el aparato judicial que en su momento puso preso a Lula, reaccionando muy fuertemente, convalidando la elección primero y después descabezando, sacando del Estado de Brasilia a su gobernador. ¿Qué interpretás de eso? Bueno, es una buena noticia y revela lo que representa Lula y el respeto que Lula genera. En este caso hemos visto posicionamientos internacionales inequívocos. Hasta el presidente de Francia, Macron, que no es sospechoso de ser de izquierdas, se posicionó con rapidez, defendiendo en este caso a la democracia brasileña, y al mismo tiempo, digamos, las imágenes que está dejando ver Bolsonaro pues recuerdan a los momentos de debilidad de viejos autócratas como Fujimori y como Pinochet, que cuando estaban en horas bajas optaban básicamente por dar pena y ofrecer fotografías de ellos hospitalizados o en sillas de ruedas, que es lo que está haciendo Bolsonaro. Pero ojo, el bolsonarismo es un movimiento político con muchísima fuerza en Brasil, con mucho poder regional en el país, con muchísimos parlamentarios, con muchos medios de comunicación que van a trabajar a su favor, independientemente de que la figura que encarne ese proyecto político sea Bolsonaro o sea otra figura. El hecho de que el golpe de momento haya fracasado y que haya habido un posicionamiento muy amplio a favor de la democracia no debe hacer que los demócratas bajen la guardia, porque ese peligro está ahí, y hemos visto en los últimos 10 años que los golpes de Estado volvieron en América Latina. Ocurrió con Correa, al que finalmente inhabilitaron, ocurrió con Zelaya, ocurrió en Bolivia, ha ocurrido en muchos sitios, y la toma del Capitolio y lo que vimos las últimas 48 horas en Brasil debería hacernos estar a todos alerta. Pablo, yo ayer leía un comunicado de organizaciones de ultraderecha que aquí en la Argentina firma Javier Milei, que planteaban, que hacían eje básicamente, y no solamente Javier Milei hizo ese planteo, personas muy importantes del PRO como Patricia Bullrich, básicamente su eje respecto de Brasil es plantear el doble estándar de la izquierda. Dice, ustedes cuando pasa lo de Venezuela no reaccionan, cuando pasa lo de Nicaragua no reaccionan, y ahora se llenan la boca hablando de Bolsonaro, y no, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué respondés frente a ese tipo de acusaciones o qué mirada tenés? O sea, yo creo que la ultraderecha no hace prisioneros a la hora de despreciar la verdad y asumir la
demagogia y la fake news como estrategia comunicativa. Yo creo que no hay que rebajarse a su nivel y al mismo tiempo asumir que la pelea ideológica es el terreno de combate político fundamental. Si existe extrema derecha en América Latina es por los enormes apoyos mediáticos con los que cuentan y por un proceso de trumpización también de los medios de comunicación que han asumido la mentira como un instrumento político legítimo. A la izquierda nos van a acusar de una cosa y de su contrario. Lo que la derecha ha demostrado sobradas veces, en muchas ocasiones a lo largo de la historia, es que cuando las elecciones no les dan el poder, empiezan a despreciar los mecanismos democráticos, y creo que eso es un mínimo común denominador de las derechas predominantes en buena parte de América Latina y de los Estados Unidos. Pablo, una pregunta que suena muy ideológica, pero me gustaría encontrar lugares de forma de plantearlo en términos bien prácticos. Vos en toda esta charla y en toda tu participación en el debate público español y mundial, hablás todo el tiempo de izquierdas y derechas. Hubo una época, digamos 40 años atrás, que uno podía pensar con bastante claridad que era izquierda y que era derecha. Si tuvieras que explicarlo hoy, cuando vos están las izquierdas, están las derechas, ¿qué son las izquierdas? Es una geografía para definir los campos políticos, pero no es la única geografía posible. Y Argentina probablemente es uno de los grandes laboratorios políticos donde la geografía izquierda y derecha ha sido, digamos, incapaz de explicar todos los procesos políticos. Hay otra geografía política, la geografía arriba-abajo, que expresaría el contraste entre las élites y el mundo popular, que puede servir para definir los campos políticos. No hay una categoría definitiva. Pero creo que la derecha y la izquierda, como nociones que de alguna manera proceden del parlamentarismo francés de la Revolución, de donde se situaban los partidarios del pueblo y donde se situaban los partidarios de la burguesía, sirve para asociar una serie de valores que tienen que ver con la organización de la economía. La izquierda sería más favorable a extender la democracia al ámbito económico, entendiendo que la democracia no puede ser solo un privilegio de propietarios, sino que no hay democracia si no hay un sistema de salud para todo el mundo, un sistema educativo para todo el mundo y derechos sociales para todo el mundo, mientras que el objetivo de la derecha es proteger los privilegios de una minoría. A esos privilegios de una minoría le llaman libertad. Cuando alguien de derechas habla de libertad de prensa, no habla del derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, habla del derecho de los multimillonarios a comprarse periódicos, televisiones y radio. Creo que el ejemplo se entiende bien. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estracha te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hace la izquierda o cómo te parás vos frente a la corrupción? Porque entiendo que una explicación es si se usa para perseguir dirigentes de izquierda, para sacarlos de la competencia electoral, pero una vez que haces ese comentario, ¿cómo te parás vos frente a la corrupción en gobiernos de izquierda? Yo creo que la corrupción se tiene que perseguir allá donde se dé. Y la corrupción no es un fenómeno político exclusivo de la derecha. Eso es una evidencia, aunque en el caso de la derecha forme parte más claramente de su ADN político. Pero si algo enseñaron las experiencias de los regímenes del socialismo real, es que la corrupción estaba intrínseca a las propias dinámicas de poder de las nomenclaturas. Eso es así. Otra cosa es que en el presente se haya utilizado el significante corrupción para naturalizar procesos de persecución política contra figuras de izquierdas. Pondré un ejemplo de la semana pasada en mi país. Puse un tuit que tuvo cientos de miles de impresiones en el que me escandalizaba al ver cómo los dos principales telediarios españoles, incluido el de la televisión pública, a propósito de la toma de posesión de Lula, decían que estuvo en la cárcel por corrupción. Es como, oiga usted, que a Lula le absolvieron, el juicio fue anulado, el juez que le condenó fue nombrado ministro por Bolsonaro y ha sido blindado como parlamentario por el mismo Bolsonaro, que Lula fue una víctima de persecución en forma de lawfare. Entonces creo que nadie en su sano juicio puede justificar la corrupción, pero creo que es una evidencia que ese significante se ha utilizado para perseguir a quien no era corrupto. Gustavo. ¿Cómo le va, Iglesias? Buen día, Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo?
Hubo un momento, quizás usted puede vincularlo o no al tema de los medios y la corrupción, pero hubo un momento en que la izquierda gobernó casi toda América Latina, o por lo menos Sudamérica. ¿Cuáles fueron los errores que cree usted que tomó la izquierda para que después los gobiernos, la gente optara por gobiernos que usted llama de centro derecha o de derecha? Bueno, uno de ellos fue no controlar los ejércitos para que no les dieran golpes de Estado. Cuando la izquierda gobernó Chile hasta el año 1973, hasta el 11 de septiembre, si de algo se puede acusar a la izquierda es de no haber sido capaz de conseguir que el ejército cumpliera la ley, porque les dieron un golpe de Estado. A la izquierda le han dado muchos golpes de Estado. Digo esto con ironía porque no es sencillo para la izquierda controlar los ejércitos y la fuerza pública. Pero ahora, hablando más en serio, creo que uno de los grandes errores históricos de la izquierda ha sido pensar que simplemente haciendo políticas públicas que sirvan para mejorar la vida de la gente, eso va a tener una traducción ideológica o electoral. Creo que la derecha siempre ha sido consciente de la necesidad de construir de controlar los grandes aparatos ideológicos. La escuela, la universidad, las editoriales, los periódicos, las televisiones, las radios. Creo que la izquierda ha tardado mucho en darse cuenta de que sin poder mediático, que es el poder ideológico por excelencia, es imposible que los proyectos políticos se materialicen, independientemente de que en sus pasos por el gobierno la izquierda pueda hacer políticas que mejoren la vida de los sectores subalternos. Pero usted cree, perdóneme que lo interrumpa, ¿usted cree que la gente vota más a partir de lo que esos aparatos ideológicos mediáticos transmiten que su propia realidad cotidiana, que la vive en el bolsillo o la vive en la diaria? Todos nosotros actuamos así. Si eso no fuera así, ningún millonario se gastaría su dinero en tener una televisión en propiedad, un periódico o una radio. A los millonarios no les gusta perder dinero ni malgastarlo. Y si entienden que deben ser propietarios de medios de comunicación, es porque entienden que todos configuramos nuestras percepciones a través de relatos. Incluso a la hora de valorar nuestra situación económica, el dinero que tenemos en el bolsillo, necesitamos relatos que no son más que marcos ideológicos para interpretar nuestra propia realidad. Si vamos a misa, la religión, la evangélica, la católica, la islámica, nos puede dar una explicación de por qué somos pobres y por qué debemos tener un comportamiento determinado. La ideología forma parte consustancial de todos los seres humanos. Un materialismo reduccionista que piense que el comportamiento político se define por el dinero que uno tiene en el bolsillo es enormemente reduccionista, y la prueba está ahí. Si no fueran importantes los aparatos ideológicos, ningún millonario perdería su dinero ahí. Jairo. Pablo, desde tu mirada, ¿qué tan rico puede ser un dirigente de izquierda sin que eso colisione con lo que representa? Pues a mí me gustaría que hubiera más ricos de izquierdas, porque actuar en el marco de la economía de mercado, que es el marco que la izquierda ha asumido como ineludible para actuar, implica alianzas con los ricos, y los ricos también son susceptibles de la penetración ideológica, y benditas las contradicciones de los ricos que asumen una posición contraria a sus intereses de clase. Hay muchos. El propio Engels era hijo de un gran empresario. Pero me refiero a los líderes y a los dirigentes. Hay una mirada que dice, no, cuanto más parecido a su pueblo es el dirigente, más lo representa. Yo lo que te preguntaba es, un dirigente de izquierda, ¿cuán rico es? ¿Cuántas propiedades puede tener sin que eso colisione contra la gente o con la gente que representa? Pues yo creo que depende de su trabajo. Yo creo que teniendo un trabajo y una nómina es muy difícil hacerse rico. Uno puede tener un salario mejor o peor, pero raro es el que se hace rico simplemente teniendo un salario. Pues un dirigente político que sea de profesión profesor, pues lo lógico es que gane lo que gane un profesor, y el que sea de profesión, pues no sé, albañil, cuando trabaje gane lo que gane un albañil. Si se plantea un debate sobre cuál tiene que ser el salario de los cargos públicos y de los políticos, yo sí entiendo que eso debe estar adecuado a la realidad del país. En España hay muchas quejas de políticos profesionales porque es uno de los países en los que menos dinero cobran los políticos, y donde pues el presidente del Tribunal Supremo gana mucho más que el presidente del gobierno, donde hay incluso alcaldes que ganan más que el presidente del gobierno. Pero claro, en un país donde el salario mínimo son 1.000 euros al mes,
quizá sea un poco extraño que el sueldo de un político pueda multiplicar por 10 o por 15 el salario profesional de ese país. Entiendo, Pablo, que Jairo básicamente está aludiendo a un debate muy fuerte en la Argentina que tiene que ver con la fortuna de la familia Kirchner. Más allá de que haya sido adquirida o no honestamente, ahí te estaba planteado básicamente creo que ese contraste entre gente que tiene hoteles, que son multimillonarios, que tienen millones de dólares en caja de seguridad, etcétera, y una retórica transformadora o de centro izquierda o de izquierda, si se quiere, ¿no? Yo creo que en la economía de mercado hacerse rico por mecanismos legales es algo a lo que siempre se le ha querido dar mucho prestigio. Lo que no se puede decir es que en la economía de mercado solamente se puede hacer rica legítimamente la gente de derechas y que la gente de izquierdas tiene que vivir debajo de un puente. Creo que eso sería una enorme hipocresía. Y ya digo, ojalá haya más gente con mucho dinero que se haga de izquierdas, porque en el marco de la economía de mercado es muy difícil actuar y trabajar si no se establecen alianzas con gente que tenga dinero. Pablo, para finalizar, vos fuiste vicepresidente, o sea, tuviste un cargo muy importante en España y hoy sos profesor. ¿Qué enseñás? Ciencia política, por un sueldo muy modesto, además como profesor asociado, poco más de 400 euros al mes. En España mucha gente se sorprende de que alguien, después de haber pasado por un gobierno, no termine en un consejo de administración cobrando una barbaridad de dinero, sino que concurse como cualquier ciudadano a una modesta plaza de profesor. Enseño ciencia política y creo que, además de mi formación académica como doctor, etcétera, estos años de experiencia política como parlamentario, como vicepresidente, pues creo que son útiles para mis estudiantes. A mí, los profesores que tuve que habían tenido experiencia política me encantaron. Tuve a un exministro de Felipe González, a José María Maraval, tuve a un exdiputado del Partido Socialista y aprendí mucho de ellos precisamente porque su experiencia política era muy valiosa. ¿Y qué aprendés vos de ellos, de los chicos, de los estudiantes? ¿Qué aprendés de ellos? Eso es lo que más he echado de menos en estos años, la pérdida de esa conexión. A mí lo que me encantaba de ser profesor es poder estar pues todas las semanas con gente más joven que yo, que de alguna manera te reconecta a una serie de preocupaciones de las que te vas alejando pues cuando entras en otro mundo de los adultos diferente al de los jóvenes. Volver a la universidad, volver a hablar con gente de poco más de 20 años, con mucho interés político, con interés en las relaciones internacionales, para mí es lo mejor. O sea, me da una visión maravillosa. Uno de los problemas de la política es la política institucional, es que a veces puedes vivir en una jaula de cristal aislado de lo que piensa mucha gente. ¿Y en este caso qué? Porque vos decís, bueno, me nutro de nuevas cosas. ¿De qué cosas? O sea, sobre todo me impresiona cómo los derechos LGTBI se han impuesto como agenda de los jóvenes. Cuando yo era más joven tenía amigos que tuvieron que esperar a su periodo universitario para salir del armario y haciéndolo con mucho miedo y con muchas dificultades, y cómo ahora la libertad sexual es algo completamente normalizado entre los jóvenes, el combate contra la homofobia y contra la LGTBI fobia, y veo con mucha ilusión cómo el feminismo se ha convertido en uno de los vehículos ideológicos de una juventud que no está dispuesta a volver atrás, y eso la verdad es que es muy estimulante. Pablo, te agradecemos mucho la enorme generosidad y la deferencia de habernos atendido y te saludamos cariñosamente desde aquí, desde Buenos Aires. Un abrazo para todos, muchísimas gracias, un placer. Pablo Iglesias habló con nosotros, ex vicepresidente de España, uno de los hombres que lideraron Podemos, que lideran Podemos, ahora está un poco más apartado de política, pero bueno, su mujer es ministra del gobierno de España, la vicepresidenta de España en este momento es la sucesora de él, designada por él mismo y por Podemos, es de su agrupación, hablando sobre todo, sobre Brasil, sobre América Latina, sobre qué ser de izquierda, sobre qué ser profesor en el día de hoy. Un lujo de Radio con Vos en la mañana de hoy. 9:58.